Buenos días, queridos alumnos. Un gusto de estar con ustedes nuevamente para informarles también que hoy vamos a hacer el tema 2 y 3 para poder hacer la próxima semana el repaso solo de las preguntas que van a ir al examen, ¿ya? No olviden poner su nombre, apellidos completos y presente para tener la asistencia de cada uno de vosotros, ¿sí? Bien, el tema de hoy, cuarto de secundaria, es el segundo militarismo y la reconstrucción nacional, ¿verdad? Muy bien. Los antecedentes vienen desde el término de la guerra, ¿no? La economía peruana pues se encontraba en ruinas, ¿no? Económicamente podemos resaltar que había una crisis fiscal por la pérdida del salitre y del guano, ¿no? La paralización del aparato productivo del país, la disminución del comercio, la destrucción del sistema ferroviario, pero el problema más grave fue el aumento de la deuda externa y la pérdida del crédito exterior. Políticamente resaltamos el predominio de los caudillos militares, ¿no? Y aparecen nuevos partidos políticos constitucionales, como por ejemplo el de Cáceres, demócrata Piero, la liberal Quimper y la Unión Nacional de González Prada. Tenemos entonces acá a Miguel Iglesias. Se inicia el gobierno en 1883, una asamblea constituyente convocada por Iglesias lo ratifica como presidente provisorio. En el aspecto político, su actitud se produce pues la rebelión de Atusparia en Huaraz. Esta rebelión tuvo como causas principales el establecimiento de la contribución personal y los abusos cometidos por las autoridades locales contra dicha población. Bien, obras y hechos de Miguel Iglesias. Miguel Iglesias pues manda la reconstrucción de la Biblioteca Nacional, encargándole a Ricardo Palma, al bibliotecario mendigo, del Colegio Guadalupe, Pedro Labarte, y de la Universidad de San Marcos, Francisco García Calderón. ¿Ya? O sea, eran estos tres responsables de volver a equipar la Biblioteca Nacional. En esta oportunidad, en este gobierno, también se da el sacrificio del doctor Daniel Alcides Carrión, quien se inoculó en la sangre la llamada fiebre de la brolla y fallece en el Hospital 2 de Mayo el 5 de octubre de 1885. Luego de la Guaripampeada, Cáceres usó los ferrocarriles y se dirigió hacia Lima, y después de 2 días de lucha, Iglesias capitula, dejándole el gobierno al Consejo de Ministros, encabezado por Antonio Arenas, quien convocaría a elecciones presidenciales. Bien, en el año 1886 a 1890, Cáceres llega al poder con su partido constitucional y respaldado por el Partido Civil. El Partido Demócrata formó la oposición. Miguel Grace, a nombre de los tenedores ingleses de los bonos del Perú, firmó el contrato Grace, 1889. Desde el Congreso se formó una fuerte oposición liderada por José María Quimper. Por este contrato, el Perú entregó el usufructo de sus ferrocarriles por 66 años, el derecho de explotar 3 millones de toneladas de guano y libre de navegación en el lago Titicaca a cambio de la cancelación de la deuda externa y de un fuerte empréstito. Los acreedores ingleses se comprometieron a construir y terminar las líneas férreas y a crear una empresa en Londres para administrar los ferrocarriles, la Peruvian Corporation. Además, el Perú entregaría 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas. La firma del contrato Grace permitió al Perú reincorporarse a la economía internacional, así como reconstruir sus finanzas y atraer la inversión extranjera. Obras y hechos de Cáceres. Fundación del Banco Italiano, hoy Banco de Crédito. Los yacimientos de La Brea y Pariñas en Piura fueron
tomados por 99 años por la compañía London Pacific Petroleum Company. Se adquiere la cañonera Lima. Destaca Manuel González Prada y su prédica anarquista. En el discurso en el Politema se pronuncia: los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Bien, hasta aquí llega Andrés Avelino Cáceres. Remigio Morales Bermúdez, 1890-1894. El Partido Constitucional encarga a Remigio Morales la tarea de continuar la obra de Cáceres. Compite contra Piérola, pero este último fue apresado por presuntas culpabilidades durante su dictadura, pero logra fugar en octubre de 1890. Obras y hechos de Piérola. De Remigio Morales Bermúdez. Obras y hechos de Remigio Morales Bermúdez. Firma el Tratado de García Herrera con Ecuador, que estipulaba la cesión peruana del territorio de Tumbes a Ecuador, pero el gobierno introdujo varias modificaciones que no fueron aceptadas. Se da la ley de protección a la industria minera. Se da la ley municipal y de elecciones permite el sufragio directo de los ciudadanos que supieran leer y escribir. El que no sabía leer ni escribir no podía participar. Se da la ley de habeas corpus, octubre de 1893. Se inician las negociaciones para ejecutar el plebiscito, pero el gobierno chileno prorrogó dicha ejecución. Bien, eso era para que Tacna y Arica pasara nuevamente al Perú, ¿ya? Su finalidad, o sea, el fin de este presidente, ¿no?, de Remigio Morales Bermúdez, el 1 de abril de 1894, el presidente Bermúdez falleció debido a una obstrucción intestinal. Ante la presión cacerista asumió el mando Justiniano Borgoño, el segundo vicepresidente, quien convoca a elecciones en 1894, ¿no? Y Andrés Avelino Cáceres vuelve a tomar el cargo, ¿no?, como presidente. Pero en esta oportunidad su periodo duró solamente 7 meses. El Partido Civil y el Demócrata, que eran adversarios históricos, formaron la coalición nacional contra Cáceres. Piérola fue el jefe de dicha coalición, y así, desde Iquique, Piérola parte rumbo a Ica y se moviliza a Chincha. Desde allí lanza su manifiesto de Chincha y también empieza a formar tropas de guerrilleros que no aceptaban la legitimidad del nuevo gobierno por considerarlo producto de una serie de intrigas políticas y fraude electoral. Así se producen 3 días de batalla en las calles de Lima. Con la intervención del cuerpo diplomático a cargo de Monseñor José Machi, se consiguió una tregua que establecía instalar una junta de gobierno a cargo de Manuel Candamo, con 2 integrantes de ambos bandos, cuyo objetivo era convocar a elecciones. Prácticamente lo sacan a Cáceres. Bien, retroalimentación. Muy bien. Señala desde tu punto de vista los aspectos negativos y positivos del contrato Grace. Positivo era la cancelación de la deuda externa para lo que se había hecho, pero negativo porque no se hizo, no se realizó. Bien, ¿por qué es importante la ley del habeas corpus? Porque da tiempo de liberar o condenar a una persona que ha sido denunciada por algún motivo, ¿no? Le da tiempo para que haga su descargo y pueda salir libre. ¿Por qué a Ricardo Palma lo llamaron el bibliotecario mendigo? Bien, lo que pasa que Ricardo Palma, al encontrar la biblioteca vacía, ¿no?, comienza a ir de casa en casa a ver quiénes tenían libros para poder nuevamente equipar nuestra biblioteca, ¿no? ¿Qué objetivo tuvo la formación de la coalición nacional? Derrotar a Andrés Avelino Cáceres. Bien, en el contexto histórico, ¿a qué contexto histórico pertenecen las imágenes superior e inferior? A la superior, al gobierno de Cáceres. ¿Por qué cambia la actitud de los personajes en la caricatura de ambas imágenes? Por el desacuerdo del presidente.
¿De qué manera interpretas la postura de Cáceres en ambas imágenes? Al principio es dócil y luego soberbio y petulante, ¿no? Hay que leer el discurso en el Politema, ¿no? Y de allí vamos a hacer las respuestas también en la próxima hoja. Bien, identifica 2 errores ortográficos. ¿Por qué González Prada le escribió así? Tal vez era un mensaje encubierto, por eso escribió de esa manera. Los niños quieren rescatar con oro lo que el hombre no supo defender con hierro. ¿A qué hace referencia el autor? A las divergencias y las contraposiciones entre el presidente y el pueblo o el Congreso. ¿Cuáles son los errores que deben remediar los niños para madurar? Remediar los niños para madurar. Su entusiasmo juvenil. Eso es lo que tienen que remediar. ¿Compartes con el autor la idea que nuestra ignorancia y espíritu de servidumbre fueron las verdaderas armas del enemigo? Sí, pues no teníamos preparación realmente para una guerra. Eso es cierto. Bien, verificando el aprendizaje. Fue el principal objetivo del contrato Grace, firmado después de la guerra contra Chile, pagar la enorme deuda externa peruana. Ese fue el objetivo. El segundo militarismo se inicia entonces ¿con quién? Con el gobierno de Piérola. ¿Ya? Se inicia con Piérola. Acá no está en la alternativa, pero es con Piérola. Al iniciarse el segundo militarismo, Cáceres se opuso al gobierno ¿de quién? De Nicolás de Piérola. Bien. 4. El último presidente del segundo militarismo fue Remigio Morales Bermúdez. Remigio Morales Bermúdez. Bien. 5. La rebelión de Atusparias se produjo en Huaraz. 6. El contrato Grace se firmó durante el gobierno de Andrés Avelino Cáceres. ¿Sí? O en el de Bermúdez. Muy bien. Se firmó el contrato Grace. Fue un problema más urgente que afrontó el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres, la desorganización y el desarme de nuestro ejército. Bien, ¿cuál de los siguientes hechos, 8, no corresponde al primer gobierno de Cáceres? La promulgación del habeas corpus. 9. Fue la causa del golpe de Estado de 1895 el desprestigio de Nicolás de Piérola. Señala qué afirmación es correcta respecto a la guerra civil. La única que está más acertada es: la coalición nacional se organizó contra el gobierno de Cáceres. Muy bien, continuamos en la página siguiente. El gobierno de Piérola de 1895 a 1899. Bien, el gobierno de Nicolás de Piérola sentó sus bases de la República Aristocrática y ese término fue acuñado por nada menos que el historiador Jorge Basadre. Este periodo estuvo asignado por el apogeo de la oligarquía civilista, que establece un dominio absoluto sobre nuestra sociedad. Los antecedentes podemos encontrar que se instala una junta de gobierno con el objetivo de convocar a elecciones. Con el apoyo de la coalición nacional, Piérola inicia su gobierno el 8 de septiembre de 1895. La mayoría del Congreso quedó en manos de los civilistas. Durante este periodo, las actividades económicas del país se diversificaron, destacando el impulso de la industria azucarera costeña, el boom del caucho en Amazonas y la explotación petrolera y minerales. La economía del país se basó en la exportación de materia prima. Obras y hechos. Piérola desarrolló una política económica acertada. Buscó hacer que la nación satisfaciera sus necesidades con sus propios recursos, sin acudir a medios extranjeros, es decir, sin recurrir a empréstitos o aumentos de impuestos. Así, según Piérola, el Perú sería un país moderno con un desarrollo económico sano. Los peruanos debían aprender las lecciones que habían dejado la Ilustración, la ilusa bonanza guanera del pasado. Estableció los patrones del posterior desarrollo del país.
se logra la estabilidad económica que los gobiernos posteriores seguirán. Las medidas administrativas más importantes que se tomaron durante este gobierno fueron la creación de la Sociedad de Recaudaciones, Impuestos, especie, así como ahora tenemos la SUNAT, así igualito, ¿ya? El estanco de la sal, con el propósito de crear los fondos necesarios para el rescate de Tacna y Arica. Creó el Ministerio de Fomento para promover el progreso económico del país. Estuvo a cargo de asuntos de minas, industrias, beneficencias e higiene, obras públicas y de irrigación. Adoptó el patrón de oro, autorizó la acuñación de la libra de oro, al igual que la libra esterlina. Se produce la constitución de bancos y compañías de seguros mediante el capital privado, como el Banco de Londres, la compañía de seguros RIMAC. Se crea la Escuela Nacional de Ingenieros Civiles y de las Minas de Lima. Se crea la Sociedad Nacional de Minería, la Sociedad Nacional de Industria, Sociedad Nacional de Agricultura. Se traslada la capital del departamento de Loreto a Iquitos debido al apogeo del caucho, siendo Carlos Fermín Fiscarral el más importante empresario cauchero. Se da la misión militar francesa a cargo del general Pablo Clement para reorganizar el ejército peruano. Dicha misión creó la Escuela Militar de Chorrillos, organizada en divisiones de infantería, caballería, artillería e ingenieros. Tuvo como objetivo hacer de la milicia una carrera, porque como decía Pierola, la milicia es una ciencia y hay que aprenderla. Se elaboró el Código de Justicia Militar y la Ley de Servicio Militar Obligatorio. En los aspectos internos encontramos movimientos en Iquitos, ¿no?, dirigidos por Mariano José Madueño, que intentó convertir Loreto en un estado federal, solicitando su separación del Estado peruano. Esta rebelión la contextualizamos en el despertar económico de la zona por la explotación del caucho y la difícil situación de los aborígenes que eran utilizados brutalmente para la explotación de dicho recurso. El objetivo de Madueño no fue desconocer el gobierno de Pierola, sino combatir el centralismo que tenía abandonada a esa región. Entonces los rebeldes terminaron su propio gobierno y en el mes de julio tuvieron que abandonar la empresa con todo el entusiasmo. La población y el envío del gobierno central trae 3 expediciones para combatirlos. Así, estas expediciones, Madueño y sus colaboradores optaron entonces por fugar antes de defender su estado federal. Entonces ya no se separa Loreto, ¿verdad? Se producen huelgas en busca de mejorar la situación laboral, entre ellas la huelga de Vitarte, llevada a cabo por los trabajadores de la fábrica de tejidos Vitarte, dirigidos por Emilio Mendoza. También se producen huelgas de tipógrafos y de pasteleros. Muy bien. Asimismo, la sublevación en Guanta, la que tuvo por causa el establecimiento del estanco de la sal para establecer orden por el envío del coronel Domingo Parra. En el aspecto externo encontramos que el gobierno chileno, debido a los problemas con Argentina, decide asumir una posición conciliadora con el Perú. Por esta razón, se envió al primer vicepresidente Guillermo Billinghurst rumbo a Santiago, a fin de acordar la realización del plebiscito. Entonces se firma el protocolo Billinghurst-Latorre en abril de 1898. Entre los plenipotenciarios de ambos países, Guillermo Billinghurst y el almirante Juan José Latorre, la ratificación de este protocolo en la Cámara de Diputados de Chile se aplazó constantemente porque no pudo entrar en vigencia. Bien, retroalimentación. ¿Cuál fue la importancia económica de la libra peruana de oro? La importancia duró muy poco, ¿no? Era de oro puro y el que menos quería tener una en su colección, ¿verdad? El que menos quería tener una en su colección. ¿Qué presidente sentó las bases de la República Aristocrática? Nicolás de Pierola. ¿Por qué razón llega al Perú la misión militar francesa?
Bueno, fue una institución invitada por el presidente para crear la Escuela Militar de Chorrillos y formar una buena caballería y unos buenos soldados, ¿ya? Eso era para eso. Menciona 3 medidas aplicadas por Piérola que colaboraron con la reactivación de nuestra economía. Se crea la Escuela de Ingenieros, ¿sí? Se da el Código de Justicia Militar y se forma la Sociedad Nacional de Ingenieros. Bien, pasamos a la siguiente, trabajando en clase. El estanco de sal, objetivo perseguido, recuperar Tacna y Arica. Sociedad recaudadora de impuestos para cobrar los impuestos, por supuesto. La libra peruana de oro era el gran lujo, al igual que Gran Bretaña o Inglaterra. Ya era un lujo nada más. Siguiente cuestionario. ¿Con qué hay que hacer la lectura? No olvidar que hay que hacer la lectura de Nicolás de Piérola. ¿Ya? ¿Con qué objetivo se escribe esta breve reseña de Piérola? Para admirarlo por su gran tarea cumplida. 2. ¿Cree que el autor de esta reseña es imparcial al narrar la vida de Piérola? ¿Sí o no? ¿Por qué? Es imparcial, aunque tiene alguna admiración tal vez por él. ¿Qué significado tiene lo escrito por el pueblo como homenaje póstumo a Piérola en las paredes de Lima? La gran admiración que le tuvieron al presidente. Bien, continuamos verificando el aprendizaje. El gobierno de Piérola da paso al fin del militarismo y al inicio de una nueva etapa de nuestra historia republicana. Dicho gobierno políticamente significó el predominio podríamos decir que era el predominio de la oligarquía comercial o industrial, pero se da el predominio de la aristocracia, o sea, aristocrático. Pónganlo ahí con lápiz porque no hay alternativa. ¿Ya? Aristocrático. Número 2. ¿Cuál de las siguientes alternativas no es una afirmación o hecho que se pueda relacionar con el gobierno de Piérola? La firma de los contratos Dreyfus y Grace. ¿Ya? 3. El gobierno de Piérola significó el tránsito entre la reconstrucción nacional y la república aristocrática. 4. A fines del siglo XIX, muchos inmigrantes y sus hijos ya participaban activamente en la vida económica del país. Uno de ellos fue Carlos Fermín Fiscarral, quien promovió la explotación del caucho. Bien, el movimiento federalista de Loreto fue liderado por Mariano José Madueño. Muy bien, fue la moneda implantada por Piérola y que suplanta al sol de plata, la libra peruana de oro. Bien, 7. La implantación del patrón de oro se debió a la baja de precio de la plata. La baja de precio de la plata. Dentro de la medida monetaria más trascendente del gobierno de Nicolás de Piérola, en 1897 se considera, ¿no?, la adopción de la libra peruana de oro. ¿Ya? Bien, 9. Nicolás de Piérola creó el estanco de la sal. El protocolo Billinghurst-Latorre permitió el plebiscito, ¿no?, de Tacna y Arica, ¿ya? Por si acaso. A ver, que Tacna vuelva al Perú y Arica se quede en Chile, no. El plebiscito de Tacna y Arica. Las alternativas no son correctas. Es el plebiscito a Tacna y Arica para que regresen al Perú. Bien, recuerda que el gobierno de Piérola políticamente significó el fin del militarismo el siglo XIX y marcó el inicio de una nueva etapa en nuestra historia republicana liderada por los civilistas. Bien, queridos alumnos, con eso entonces hemos culminado con los temas. Será hasta la próxima clase. Bendiciones, a cuidarse.